través de su palabra. Bendito sea el Señor. Nosotros cuando no buscamos a Dios andamos como ruedas sueltas. Cuando no esperamos de Dios esa palabra, ¿verdad? Hacemos las cosas que realmente nos perjudican, porque ahí está es el hombre. El concepto del hombre está excluido, queda excluido ante la preciosa palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Gloria al Señor. Vamos a orar para darle el espacio al Señor que nos ayude en estos momentos. Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, Dios, oh Santo de Israel, por permitirme, Dios, estar delante de tu pueblo, Dios. Ellos necesitan escucharte, Dios, y hoy te pedimos que tú nos aconsejes, Dios, que tú nos guíes y nos muestres tu palabra, porque yo hoy necesito que tú me hables, Señor amado, conforme a tu misericordia. Dios, llévate lo del hombre, el conocimiento, Dios, de la humana sabiduría, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, en medio de esta congregación, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar de la fe. Bendito sea el Señor. Un tema que es muy conocido. Pero yo quiero decirle algo. La fe no es verdad. No podemos nosotros enmarcarla o definirla en nuestro concepto humano. La fe es tan grande y tan divina que no podemos, ¿verdad?, definirla en el concepto humano, de tal manera porque la fe no es un producto, permítame decirle, ¿verdad?, o una acción del hombre, sino que la fe es divina, que proviene de Jesús. Jesús dice en su palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Jesús fue quien inventó la fe. Oiga, y la inventó por nosotros. Por lo menos un caso de fe palpable de Dios, cuando Dios creó, ¿verdad?, todo lo que nuestros ojos pueden ver, los árboles, los animales, las aves. Dios le da una orden, por lo menos, a la tierra. Y la tierra obedece. Dios le dice a la tierra que produzcan, ¿verdad?, árboles, hierba, animales. Usted se puede imaginar ese momento cuando Dios da esa palabra de fe. Es decir, que la fe hace mover el mundo espiritual y hace, ¿verdad?, cosas que no existen en ella. Las aguas estaban sin peces, no había nada en ellas, y el Señor dice en su palabra que Él le da una orden, que ellas produzcan peces, y los peces fueron, y produzcan aves. Es decir, que no había nada en las aguas, pero por la palabra de Dios sucedió. Hoy en día nosotros podemos gozarnos, ¿verdad?, de comernos un buen filete de pescado, por la palabra de fe que hubo en Dios sobre las aguas. Y asimismo la iglesia debe tener esa genética de fe, o ese fruto, como lo llama Gálatas 5:22. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Alabado sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, en el Proverbio 8, capítulo 34. La Biblia nos enseña que nosotros, para poder tener fe, hay que oír a Dios. Y tenemos que escuchar la palabra de Dios, ciertamente, para que eso suceda en nuestras vidas. Gloria al Señor. Ya lo tenemos, capítulo 8 de Proverbios, verso 34.
Si usted gusta, puede ponerse en pie, por favor. Gracias. Y que el Señor nos ayude. Dice la palabra, vea, hay una bienaventuranza por escuchar a Dios. Los que escuchan a Dios son bienaventurados, doblemente feliz. 8:34 de Proverbio dice de la manera siguiente: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Puede sentarse, por favor, dándole gloria a Dios. Por eso me atrevo a decir que la fe nos liberta, nos ayuda. En el primer libro de los Corintios, en el capítulo 12, la fe, el apóstol Pablo nos enseña que es un don. En Gálatas 5:22 nos enseña que es un fruto. Pues bien, ambos son dadas por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, en nosotros hay algo, surge la fe. Y hay una bienaventuranza, porque cuando el hombre escucha a Dios, y lo dice el Señor, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas, cada día guardando a los postes de mis puertas. Resulta que el templo que edificó Salomón tenía unas puertas. El pueblo de Israel acostumbraba, cuando tenía una necesidad, una dificultad, un problema, ellos venían ante la puerta de ese templo y comenzaban a orar, comenzaban a buscar a Dios, buscando de Dios un consejo, una respuesta. Y tipo de eso vemos la mujer llamada Ana, madre de aquel hombre llamado Samuel, gran hombre de Dios. Esta mujer entró al templo y derramó su alma con una acción de fe, esperando, ¿verdad?, recibir de Dios el milagro, porque esta mujer era estéril. Ella previamente, antes de estas cosas, venía sufriendo porque ella no podía concebir, no podía tener hijo porque era estéril. Pero ella comenzó, ¿verdad?, esperando de Dios. Ella de pronto, yo me imagino que le reclamaba al marido, dame hijos. Le decía al esposo, yo quiero que tú me engendres un hijo. Yo me imagino que las lágrimas de esta mujer cada día, su frustración, el no poder ser madre, porque la otra mujer, Penina, la otra esposa, ¿verdad?, de su esposo, ella podía tener hijos. Ya, usted se puede imaginar la frustración de esta mujer, ¿verdad?, del no poder tener hijos. Pero ella se acercó al templo, a la presencia de Dios, y fue bienaventurada porque escuchó a Dios a través del sacerdote Elí. Escuchó a Dios, hermano. Y esto trajo en ella una liberación, y su respuesta ante esa petición fue contestada. El hombre ciertamente no va a hacer nada por usted, por muy ungido que sea. Pero si nosotros, como dice la palabra claramente, que si nosotros vamos a poner la mirada en Jesús, que es el autor y consumador, o sea, uno tiene que ir a la fuente, bendito sea el Señor. Que Dios usa al hombre, gloria a Dios, porque Dios usa a su siervo. Pero no son los siervos, sino el Señor que obra a través de ellos. Tenemos eso bien claro. Pero a veces el hombre, ¿verdad?, confunde las cosas y siempre va buscando, ¿verdad?, como al hombre. Una vez, testimonio vivo, un niño tenía 20 meses, casi 2 años. El muchachito, el bebé, tenía fiebre, diarrea
y vómito. Él es blanco. Estoy hablando de uno de mis hijos, que hoy ya tiene 19 años. Este niño duró 3 días, diarrea, vómito y fiebre. Y en unas horas el médico me dijo que un niño en este estado puede morir en unas horas. Fiebre, diarrea y vómito. Las que son madres saben a qué me estoy refiriendo. Estas 3 cosas al mismo tiempo. Él era blanco, es blanco, bastante blanco, y yo lo tomaba en la madrugada y lo agarraba y me lo ponía en mi pecho y le comenzaba a pedir a Dios, pero yo tenía que soltar a mi hijo porque la fiebre que él tenía era tan alta que mis brazos no podían soportar, ¿verdad?, el calor o la alta temperatura que él tenía por la fiebre. Yo no tenía en ese momento 50 centavos para comprar un desenfriol. En aquel tiempo, no sé si todavía existen. Bendito sea el Señor. Y comencé a pedirle, vine ante la presencia de Dios por 72 horas. Y para la gloria de Dios, mi hijo no bajó de peso. Comencé a pedirle en las madrugadas, ponía siempre mi mano sobre él, le imponía la mano y clamaba a Dios para que Dios le proveyera, ¿verdad?, lo necesario. Hermano, y dije que él era blanco, sino porque su piel se estaba tornando negra. El médico me dijo que las altas temperaturas en la fiebre de las personas, cuando tienen una temperatura muy alta, carboniza la piel. O sea, este niño es para que científicamente en la ciencia médica falleciera. Pero cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, y escuchamos la voz de Dios, somos bienaventurados, porque yo tenía la certeza y la bienaventuranza de haber escuchado a Dios de que a mi hijo no le iba a pasar nada. Que quería salir corriendo, ¿verdad?, y cargar a mi hijo, sí, pero vine a la fuente, a Jesús. Vine a Jesús. ¿A quién va usted? ¿A Jesús o al hombre? Tenemos que venir a Jesús, pero con una acción de fe. Por lo menos, nosotros encontramos en el capítulo 7 del verso 25, en el Evangelio de Marcos, Jesús dice, bienaventurados los que me oyen. Vamos a buscarlo, por favor. Marcos 7, 25. Bendito sea el Señor. Proverbio lo dijo Salomón en el 8, 34. Pero ahora, ¿verdad?, las palabras de Jesús. Mire, esta mujer, dice la historia que ella escuchó a Dios, escuchó hablar de Jesús. La mujer había recibido un beneficio, bendito sea el Señor. ¿Ya lo tenemos todo? Marcos capítulo 7, verso 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Bueno, la mujer oyó de Jesús, ¿verdad? Y vino y se postró, porque ella sabía que en Jesús había un poder, ¿verdad?, que podía libertar a su hija. Vamos a leer la historia. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos.
Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Se da cuenta? Ella vino a Jesús, pero Jesús en ese mismo instante le dice que no, porque Jesús venía a predicar, ¿verdad?, a los de su nación, a los israelitas. Ella era una mujer extranjera y él vino primeramente a sanar a los de su nación. Pero esta mujer tenía una fe tan enorme, claro, que ella previamente había escuchado, había oído hablar de Jesús, que Él sanaba, que Él libertaba. Ya en ella tenía una referencia que Jesús libertaba a los que estaban cautivos. Y vemos que su hija, aquí no dice la edad, ¿verdad? Pero yo me imagino, ¿verdad?, que el sufrimiento de un padre, ¿verdad?, hacia un hijo, cuando un hijo padece de enfermedad, y más de un tipo de enfermedad de esta magnitud espiritual, porque la ciencia médica ayuda al hombre, pero ¿quién va a ayudar a un endemoniado? Ni los psicólogos, hermano. Con el respeto a los psicólogos, los que están aquí, los que me escuchan. Simplemente el poder de Dios, porque ella oyó, hermano, y hay que estar atento a la voz de Dios. Y no podemos equivocarnos y andar, ¿verdad?, parloteando, y perdónenme la expresión, de que yo tengo fe. Para yo poder tener fe, sinceramente, debemos escuchar la voz de Dios. Una vez fuimos a orar un joven de 14 años, tenía cáncer, y este joven tenía su cabeza, su cráneo, era anormal, demasiado grande. Y los hermanos dijeron: está sano. Y yo dije: hermano, no sean ligeros, por favor. Yo apenas tenía poco tiempo en el evangelio, ellos ya eran líderes. Y yo le dije con respeto: hermano, no es así, hermano, Dios lo sanó, por fe está sano. Para yo poder decir eso, hermano, bendito Dios, tiene que hablarme. No puedo moverme yo por emoción y fingir que tengo fe para sanar a otro. Vi al joven, su cuerpo en el espíritu, que él iba ascendiendo a los cielos. Y dije: Señor, ¿qué es esto? Va a morir y me lo voy a llevar. Y yo le dije: hermano, ese joven se va con el Señor. Él no está sano, él se va con el Señor. Me mandaron a cerrar la boca. A los 3 días o 4 días muere el joven. Entonces no podemos movernos nosotros por emoción. Por eso es necesario escuchar a Dios. La palabra de Dios sí es certera, alabado sea el Señor. Yo no pongo las manos a la ligera, le pido a Dios: Señor, que seas tú, Padre Santo. Porque no podemos vivir un molde, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es hermoso, que a veces las personas son sanadas de una manera tan sutil que ellos ni sienten. Por eso debemos de entender y de buscar siempre el escuchar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros oímos, traemos victoria y liberación a nuestras vidas y a los nuestros. Bendito sea el Señor. Porque el Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 13, y vamos a buscarlo en el verso 16. Bendito sea el Señor.
Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 16 y verso 17. Mire, la Biblia dice así, palabras del Señor Jesús: pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. 13:16, capítulo 13, versos 16 y 17. Se lo leo de nuevo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Por qué? Oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, refiriéndose a él mismo. Él les dice a los discípulos: ustedes son bienaventurados porque me están viendo a mí. Ustedes son bienaventurados porque a mí me están escuchando. Y eso, ¿verdad?, es una realidad en nosotros. Ahora, nosotros somos más bienaventurados que los discípulos que vieron a Jesús. Así de sencillo. Porque bienaventurado aquel que creyó, mas no vio. Yo no vi al Señor literalmente, pero yo creo en Él y tengo fe en Él. Y eso me hace más bienaventurado que los discípulos. Porque eso lo dijo el Señor. Bienaventurado el que vio y no creyó, ¿verdad? El que vio, el que no vio y creyó. Entonces la gente busca ver algo para poder creer como Tomás. Y ciertamente la fe es tan poderosa y tan divina, como dice el apóstol Pablo, que Él deshace lo que es para hacer lo que no es. Bendito sea el Señor. Es decir, eso puede reflejarse en su vida. Un día yo era un fornicario, engañador, ladrón, mentiroso, y nadie daba un peso por el hermano Eric. Ahora, en aquel entonces tenía un remosquete, me decían el breaking, pero no era de los breaking. Bendito sea el Señor, porque vivía donde vivían los breaking. No daban un peso por ese negrito. Pero el Señor hizo un cambio en mi vida, alabado sea el Señor. Y hoy puedo decir que esa persona engañadora, mentirosa, fornicaria, peleonero, agresivo, ¿verdad? Porque yo quería ser boxeador. Imagínense, todo el que yo cogía lo noqueaba, alabado sea el Señor. Fulminante noqueado. Ese murió. Hizo en este hombre violento uno manso, porque en él no había mansedumbre. ¿Me hago entender? Él deshace lo que es, deshace al violento, deshace al mentiroso, deshace al engañador, al fornicario, para ser un justo. Bendito sea el Señor. Porque así es la palabra de Dios. Dios forma en nosotros, ¿verdad?, en nosotros cosas que no son existentes en nosotros. De pronto es un juego de palabras, pero gloria al Señor, que el Señor nos ayude. Si en nosotros había mentira un día, hoy ya no tiene que haberla, porque Jesús hizo un cambio en nosotros a través de su palabra cuando escuchamos. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Gloria al Señor. Si nosotros examinamos un poco Romanos capítulo 10 en el verso 17, ahí nos dice todo claramente. Por favor, vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, verso 17. Ahí está bien clarito. No tenemos que buscar más, ¿verdad?, inventar más cosas, traer conceptos sobre lo que es la fe. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 17 del
capítulo 10 de Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Verdad que está clarito ahí? Para tener fe hay que escuchar, oír la voz de Dios. Cuando Dios te da la orden y tú te mueves en esa orden, vas a ser prosperado. Como lo fue aquel hombre que dice segunda de Crónicas capítulo 20, Josafat escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Venía un gran ejército del otro lado del mar. Y resulta que este tuvo miedo y se postró ante Dios, buscó a Dios. Porque hermano, hay que buscar la solución es en el Señor. Bendito, yo estoy aprendiendo estas cosas. Yo tengo años de estar en el Evangelio. Y yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, apenas estoy, ¿verdad?, comenzando a experimentar vivir verdaderamente en fe. Seguro que sí, hermano. Porque la fe no podemos limitarla al concepto humano como dijimos al principio. Josafat, él comienza a buscar a Dios y comienza, ¿verdad?, a confiar en Él. Y él recibe una palabra a través de un siervo. Y el siervo le dice, en mis palabras, discúlpeme, tranquilo Josafat, tú no vas a pelear. El que va a pelear es Dios. Dios es quien va a pelear por ti. Así que quédate tranquilo, Josafat. Recibió la palabra de Dios y él lo hizo así. Y dice la palabra que Dios trastornó al ejército enemigo. Y dice la palabra del Señor, nos enseña que cada uno tomó su espada y traspasó a su prójimo. Es decir, que se mataron entre ellos. Josafat no tuvo necesidad ni siquiera de lanzar una flecha o una saeta, porque recibió una palabra de Dios. Y hay que estar quieto y dejar que Dios pelee por ti, porque Él es mi campeón, alabado sea el Señor. Él es mi campeón, bendito sea el Señor. Porque no podemos nosotros acudir a nuestras habilidades, conceptos o sabiduría, porque fracasamos. Cuando tenemos la palabra de Dios a través del siervo, seremos victoriosos. Y hay un punto de referencia ahí. Segunda de Corintios capítulo 20, ¿verdad? Segunda de Crónicas en el capítulo 20. Ahí vamos a encontrar esa historia de Josafat, porque es el Señor. Y dice la palabra que duró este hombre 3 días recogiendo el botín, los tesoros del ejército enemigo. 3 días, hermano. Y fue bendición para Josafat. Y este hombre no tuvo una bendición. Primero, el ejército es eliminado por Dios. 1. ¿Sí o no? Segundo, ellos recogen el botín. Comienzan a recoger. Yo me imagino que los soldados llenaron bultos, no sé, ¿verdad?, o una carreta con un buey y la llenaron de tesoro. Alabado sea el Señor por una palabra de Dios. Josafat previamente él había tenido un ejercicio militar. Es decir, que su habilidad como militar la dejó a un lado y esperó que Dios obrara. ¿Se da cuenta? Oír a Dios. La fe que nos liberta. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Pues bien, aunque el hombre necesita un milagro, lo cual, escuche bien, los milagros no salvan. Más bien el hombre necesita ser salvado. Porque la fe es la que nos salva. Por lo menos, hubo un hombre ciego. Este también oyó hablar de Jesús. El ciego
Él no veía, hermano, pero sí oía, sí escuchaba. Y él estaba en el camino y oyó a Jesús que venía. Y este comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él recibe la vista por parte de Jesucristo, ¿verdad? Todos conocemos esa historia hermosa. Pues bien, ciertamente él recibe la vista, pero Dios le da otro regalo enorme, y es la salvación. Lucas 18, 42. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en Lucas, vamos a leerlo, vamos a leer la historia en el verso 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Dice el verso 36 del capítulo 18. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, alabado sea el Señor. Él preguntó, ¿qué es este alboroto? ¿Qué es esta bulla? Y uno le dijo, es que es Jesús Nazareno que viene en camino. Él escuchó que Jesús venía. Él inmediatamente aprovechó ese momento, ese instante de la presencia del Señor, y expresó su petición y comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, alabado sea el Señor. Y le dijeron en el verso 37 que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Primero el hombre recibe una sanidad corporal en su cuerpo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado, porque Bartimeo necesitaba también la salvación de Dios. Algunos están sufriendo una enfermedad y están muriendo en vida lentamente, y cuando son sanos, algunos dicen: me he salvado de la muerte. El problema no es morirse, hermano. El problema es morirse sin Cristo. Porque todos tenemos que morirnos. Porque hasta el varón más santo tuvo que morir. Los discípulos, los apóstoles, murieron. Asesinados o de muerte natural, pero murieron. Pero ellos necesitaban esa fe para salvación. Hoy nosotros andamos buscando los milagros y teniendo esa fe: Señor, sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi cuerpo, sana a mi madre, a mi padre, y nos olvidamos, bendito sea el Señor, de la salvación, porque nosotros por fe es que somos salvos, y nos olvidamos de eso tan importante, hermano, que estamos pendientes de lo externo, de lo común, ¿verdad? Porque este cuerpo, hermano, se va degenerando cada día. Cuando tenía 20 usaba copete, hoy ya no uso copete, uso una gorra para que no se me vea que el techo se está cayendo, es decir, el cabello, alabado sea el Señor. Esto se va degenerando, hermano. Yo voy a estar orándole a Dios: Señor, dame cabello. ¿Para qué, hermano? ¿Me entiende? A veces estamos pendientes
a que Dios nos ayude este cuerpo. Y perdemos el horizonte de fe, que por la fe que nosotros tengamos a Dios, a Jesús, vamos a ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto es lo que el Señor nos quiere entregar hoy. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Tu fe te ha salvado. Bendito sea el Señor. Una de las cosas, y la fe debe tener un fruto. Oiga, qué maravilloso, ¿verdad? La fe tiene que producir en nosotros paciencia, como nos enseña el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 3. ¿Verdad? Que nosotros en nuestra fe debemos tener paciencia. Alabado sea el Señor. Eso debe ir de la mano. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar Santiago, bendito sea el Señor. Capítulo 1, en el verso 3. Porque la fe dice que tiene que producir paciencia. ¿Ya lo tenemos? Santiago capítulo 1, verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Para qué sirve la paciencia? Una de las cosas es para esperar. Y ahí vamos, es el punto que queremos llegar. Esperar a Dios. Por lo menos, a veces nosotros tenemos una petición, ¿verdad?, delante de Dios por muchos años. Una de esas peticiones es por mi padre. Muchos años estoy orando. Mi padre no se ha convertido, pero Dios no ha dejado de ser Dios para mí porque mi padre no se haya convertido. ¿Me explico? Para mí Dios siempre tiene que ser Dios, aunque vea el milagro o no lo vea. Entonces debemos ser ¿qué? Pacientes. Debemos tener paciencia, porque hay peticiones, nosotros de pronto le oramos a Dios y quizás esa oración no es contestada, ¿verdad? Y a veces el hombre entra en desespero. Bendito sea el Señor. Pero nosotros debemos ciertamente tener esa paciencia, ejercitarnos en esa fe, y que esa fe ella pueda manifestar la espera en Dios o la paciencia. Usted puede imaginarse, ¿verdad?, la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña en el 2 de Corintios, en el capítulo 12 y en el verso 1 al 9, el apóstol Pablo tiene una petición delante de Dios, pero esa petición no le es contestada, porque él dice que él recibe un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofetee. Y dice la palabra: y le he rogado a Dios 3 veces que me lo quite, y nada, no me lo quitan. Es decir, este tenía una petición delante de Dios y esa petición no le era contestada, porque él quería, ¿verdad?, tener alivio en su cuerpo, porque él había tenido una revelación, había sido arrebatado al tercer cielo para que él no se envaneciera en extremo. Por eso Dios le envía esto. Pero Dios no dejó de ser Dios para él, porque a causa de ese sufrimiento, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano, afrontar una realidad que es una enfermedad. No es fácil. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 12 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe.
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para la grandeza de la revelación, no me salte demasiadamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enastelca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he orado, he rogado, he clamado, he llorado, he pedido al Señor que me lo quite de mí. ¿Se da cuenta? Y aquí dice en el verso, antes dice que 14 años. Bendito sea el Señor. En el verso 2, yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Usted se puede imaginar, ¿verdad?, el sufrimiento. Gálatas nos da una descripción más clara de lo que vive el apóstol Pablo. Capítulo 4, verso 13 de Gálatas. Ahí mismo al ladito, para que no corra tanto. Bendito sea el Señor. En el verso 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ahí es más claro. Este había pedido a Dios, ¿verdad?, por 3 ocasiones: quítame, Señor, este aguijón en la carne. Esta enfermedad, este sufrimiento que tuvo el apóstol Pablo en su cuerpo, no fue un motivo, ¿verdad?, para él desfallecer, sino que fue el motor impulsor, ¿verdad?, que lo impulsaba a tener fe en Jesús y a seguir al Señor y seguir predicando, porque ni aún la enfermedad pudo detener al apóstol Pablo para predicar la palabra a los de Gálatas. ¿Estamos claros? Como dice la palabra de Habacuc, la fe inconmovible. Así debemos de ser nosotros. Imitar esta fe. Imitar la fe de nuestros pastores. Examinar, ¿verdad?, imitar su fe. Nos manda el Señor, porque hay que imitar. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de Jesucristo, porque era una persona de fe. Aunque su cuerpo se estuviera destruyendo, Dios nunca dejó de ser Dios para el apóstol Pablo, y esto lo hace es la fe, porque Pablo era una persona que tenía una comunicación con Dios y él siempre escuchaba a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Yo estoy aprendiendo. Bendito sea el Señor. Por eso es que es necesario, hermano, nosotros vivir esa dimensión de fe. Y usted sabe que esa dimensión de fe es celestial, no es terrenal. La Biblia dice claramente que nosotros, como leímos o expresamos anteriormente, que tenemos que nosotros poner nuestros ojos, nuestra mirada al Señor, el autor y consumador de la fe. Nosotros con nuestra fe, mire, nosotros tenemos algo tan grande en el Señor que a veces nosotros no aprovechamos eso hermoso de Dios que nosotros tenemos. Nosotros, en el nombre del Señor, digo nosotros, la iglesia de Jesucristo,
como tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Usted y todos los que me escuchan, la iglesia del Señor, tienen a través de la fe en el Señor el poder para quitar el peso de aflicción de una persona, de una ciudad o de una nación, a través de su fe. Pero como andamos pendientes de otras cosas, no vivimos ese momento. Usted puede imaginarse en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el verso 1 al 9, Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban al templo, ¿verdad?, a orar. Y sucede que había un hombre que estaba ahí postrado, todos los días lo traían para que éste pidiera limosna. Hechos capítulo 3, verso 1 al 9, usted puede encontrar esa historia ahí. Y resulta, y dice la palabra, que Pedro, cuando pasaba junto a aquel hombre, este hombre pide, ¿verdad? Yo me imagino que la mano, cuando él vio a Pedro y a Juan, y él vio en ellos unos buenos prospectos, a esto me van a dar una monedita, y lanzó su mano, pero no recibió moneda, bendito sea el Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y dice la palabra que fue el apóstol Pedro que lo tomó de la mano y lo levantó. Porque el ciego no tenía fe, fe tenía el apóstol Pedro. Por eso me atrevo a decir que nuestra fe en Cristo puede quitar el peso de tragedia que hay en una persona o en una familia o en una nación. Alabado sea el Señor. Bíblicamente lo puedo decir. Usted se imagina la vida de este hombre, todos los días postrado sin poder caminar. De pronto en su hogar lo bañaban, lo cargaban, le daban el alimento, ¿verdad? Tenían que trasladarlo de un lugar a otro. Era un problema, hermano, era una aflicción. Y la fe de estos hombres, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda, alabado sea el Señor. ¿Sí o no, hermano? Es claro esto. Y tenemos que vivir esa dimensión. Ahora, permítame que el Señor nos enseñe en estos momentos. La fe nosotros la queremos para nosotros, para que me sane a mí y para que me sane a mi familia. Pero mire, en esta historia la fe puede libertar a otras personas. Porque este mendigo paralítico no era familia de Juan ni de Pedro. Entonces, ¿verdad? Tenemos que utilizar esa fe para otros, en favor del prójimo, de nuestra nación, de nuestra ciudad. Porque eso lo hizo lo hizo el profeta Elías. Una nación que había dejado a Dios, que había dejado la fuente inagotable que era el Señor, y comenzaron a idolatrar a Baal y a Acera. Y por las palabras de un hombre que escuchaba a Dios, vino el poder y vino la transformación. Seguid a Baal si Baal es Dios, o seguid a Jehová si Jehová es Dios. A través de una manifestación de gloria y de poder que cayó fuego del cielo. ¿En favor de quién? Para una nación. Amén. Gloria al Señor. Mire, la fe no puede ser limitada en un milagro. Para los que escriben, bendito sea el Señor. La fe no puede ser limitada en un milagro, sino va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos, ¿verdad?, escuchan. El Señor nos quiere llevar a nosotros en un plano mayor de lo que es ciertamente la fe. Y volvemos a Hebreos 12, capítulo 2. Bendito sea el Señor.
Mire lo que dice la palabra del Señor, perfecta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Se da cuenta? ¿A qué dimensión quiere llevarnos Dios a través de la fe? Salvación. Salvación. No es que nosotros vamos a estar físicamente mirando al cielo, ¿verdad? Porque el sol nos va a dañar la vista, sino en el sentido espiritual, que nuestro espíritu esté fortalecido por la palabra de Dios, que nuestra fe esté fundamentada en Jesús. Porque hay una recompensa cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús. Dice otra versión, fijémonos, ¿verdad?, nuestros ojos a Jesús. Esto trae la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, por lo cual, en el segundo fragmento, el gozo puesto delante de él, es decir, delante de Jesús había un gozo, había un triunfo, porque Jesús sabía que después que él fuera crucificado, él iba a ser levantado, y posteriormente se iba a sentar, se iba a entronar a la derecha de Dios. O sea que él no le importó perder su vida, porque delante de él había un gozo de subir al Padre Celestial y sentarse a su derecha. Esa es la fe que nosotros debemos dirigirnos. Bendito sea el Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Alabado sea el Señor. Estamos en un ayuno de cristianos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Eso lo hace la fe, hermano. Bendito sea el Señor. Puesto los ojos en Jesús. Y usted sabe, no podemos limitarla al milagro, a lo que voy a recibir de Dios. Llevarla a esa expansión, ¿verdad?, divina que está en Cristo Jesús. La fe no es un ejercicio, hermano, gradual. A veces la gente tiene la fe como un ejercicio gradual. Y permítame explicarle esto. Hay gente, o digamos, hay cristianos, no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido un día. He tenido fe para orar por una gripa y se va la gripa. He tenido fe para orar por una fiebre y se va la fiebre. He tenido fe para orar por un dolor de muela y se va el dolor de muela. Y cuando veo una persona que se está muriendo, yo dije, ese no tiene salvación, ya ahí no tengo fe. Me hago entender. Entonces uno lo lleva como un momento de graduar la fe, ¿verdad? Tengo fe para esto que es pequeño, pero para esto que es grande e imposible, ¿no? Si la fe no es de orden terrenal, sino celestial, alabado sea el Señor. Entonces, la misma fe que debo de tener yo para sanar un dolor de muela es la misma para sanar a un enfermo de cáncer. Bendito sea el Señor. No podemos nosotros dimensionar la fe de un grado de menor a mayor, sino certera. Eso lo dice la palabra en capítulo 7 de Mateo, en el verso 24. Y el Señor da una exposición de su palabra y dice claramente, ¿verdad?, que nuestro fundamento debe ser definitivo en tener fe en Cristo Jesús. Mateo 7:24. Vamos a leerlo detalladamente. No tenemos prisa, ¿verdad? Gloria al Señor. Mateo 7:24, por favor. Alabado sea el Señor. ¿Ya lo tenemos todo? Gloria al Señor. Dice:
Cualquiera pues, oiga, dice, que me oye, y volvemos a escuchar al Señor. Bendito sea el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pues bien, cuando nosotros fundamentamos nuestra fe que Jesús es la roca, nosotros podemos vivir cualquier tipo, cualquier especie de problema, pero nuestra casa no se va a caer, bendito sea el Señor. Como dice la alabanza, y esta casa no se cae porque está sobre la roca. Alabado sea el Señor. La roca bien sabemos que es el Señor. Nuestro fundamento debe ser bien firme, bien fuerte. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en construcciones. Trabajamos una vez en un edificio en la ciudad de Barranquilla hace un poco de años. Era yo un muchachito. Y comenzamos a hacer las excavaciones, hermano, un terreno fuerte, allá en el norte, pura piedra caliza. Y comenzamos a profundizar para edificar ese edificio. Un trabajo no fácil. Comenzamos a echarle concreto, hierro, ¿verdad? Y cuando hicimos toda la estructura simplemente, ¿verdad? En concreto, columnas de concreto, llega un arquitecto y dice, está bien hecho el trabajo. Este trabajo se asemeja al trabajo del Estadio Metropolitano, bien fuerte. ¿Por qué? Porque tenía un buen cimiento. Así es nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que nosotros edificar en Jesús y no en la arena, porque ciertamente el día que eso suceda, la ruina del cristiano llegará con gran ímpetu. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está edificada nuestra fe? Tiene que ser en el Señor. Como les decía ahorita, la fe, escuche bien, y los que escriben, yo quiero que escriban esto, por favor, lo que voy a decir en el nombre del Señor. Una revelación de Dios. La fe no es de orden terrenal, sino divina, fundamentada en el Espíritu Santo. Pero diga amén, alabado sea el Señor. Porque se los voy a comprobar bíblicamente. Gálatas capítulo 5, verso 22, que habla de un fruto. Alabado sea el Señor. Por eso digo que la fe no es de orden terrenal, sino divino. Es del Espíritu, alabado sea el Señor. Y podemos recordar que el Señor es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Bendito sea el Señor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué dice? Y fe. Por eso digo que la fe es de orden divino, mas no terrenal. Porque es del Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Y si usted puede entender un poco, podemos entender un poco, dice la palabra en 1 Corintios, que el Espíritu Santo todo lo escudriña, hermano, todo lo sabe, y dice, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo conoce la intimidad del Señor, conoce lo oculto, lo secreto que en Dios hay, y ese mismo Espíritu reposa en la iglesia de Jesucristo. Y si el Espíritu Santo conoce lo íntimo de Dios, ¿qué será de nosotros si somos carne y sangre? Por eso nosotros
tenemos, ¿verdad?, una fe de orden divino a través del Espíritu Santo y no bajo el concepto de los hombres. Porque el concepto humano explica en un diccionario castellano, un diccionario básico español, que la fe está fundamentada en el éxito, en los atributos o excelencia de personas o cosas. Pero mi fe no está fundamentada ni en una persona ni en una cosa, sino en el nombre poderoso de Jesús a través de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso en nosotros debe haber la preocupación de manifestar el fruto de fe a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. No se goce usted por eso, hermano. Somos privilegiados, hermano, por tener ese don. Alabado sea el Señor. Me disculpan, por favor. Estoy un poco aquí enredado. Alabado sea el Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. No es fácil estar aquí enfrente. Gloria al Señor. Ya entendimos, ¿verdad?, que la fe no es de orden terrenal, sino de un fundamento divino, de orden divino. Amén. Mire, la fe es una manifestación, vea, tan poderosa. Yo no sé, bendito sea el Señor, y me gozo por esto. La fe, hermano, la fe no tiene explicación. Tenemos que definirlas en varios puntos bíblicamente para poder entender en nuestra mente humana, ¿verdad? Porque la mente humana es limitante. Hay que tener el Espíritu Santo. La fe es tan maravillosa que es una manifestación por el influjo del Espíritu Santo, no por nuestro conocimiento. Por ejemplo, si nosotros examinamos un poco en el libro Primera de Corintios, en el capítulo 2, bendito sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, esto lo dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y si usted pudo notar, Espíritu con E grande, o sea, referente al Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Dice, mas no hablamos sabiduría, mas hablamos, dice el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Bendito sea el Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso me atreví a decir que la fe es una manifestación por el influjo del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo, cuando llega a los Corintios,
Él se preocupó por investigar a Jesucristo y saber de Dios escuchando a Jesús. Y él dice que él no fue con sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Por eso cuando el Espíritu Santo fluye en nosotros hay algo especial a través de la fe. Que simplemente no fue con palabras a entregar un discurso, ¿verdad? A ganarse el público a través de lo que él decía, sino con demostración. Alabado sea el Señor. Por eso debemos estar siempre buscando estas cosas. Alabado sea el Señor. Es muy importante, hermano, de poder tener, ¿verdad? Por lo menos Abraham, y termino con esto. Abraham, él obedeció a Dios porque él tuvo fe. Y Dios le da una promesa al siervo Abraham, que sobre ti iban a ser benditas todas, ¿qué? Las naciones. Esa promesa trascendió a su hijo Isaac y posteriormente a su nieto Jacob, llamado Israel por parte de Dios. Esa promesa se perfeccionó en Jesús hasta el día de hoy. Alabado sea el Señor. No quedó esa promesa dentro del orden humano, sino dentro del orden divino, enmarcándose en la persona de Jesús. La promesa que por muchos años recibió Abraham, un hombre, hoy se perfecciona en Cristo Jesús. Gálatas, y terminamos con esto, hermano. Bendito sea el Señor. 3:14. Está ahí mismo al ladito de 2 de Corintios. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra. En el verso 14, capítulo 3. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? La promesa de Abraham se perfecciona en Cristo Jesús. Y podemos recordar en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 8, que el Señor les dice que ustedes me van a hacer testigos aquí en Jerusalén, ¿verdad? En Samaria. Y dice, hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra es Barranquilla. ¿Cuándo dijo el Señor eso? Muchos años. Y por esa palabra hoy nosotros nos gozamos con el Evangelio. Nos gozamos con la promesa que Dios le hizo a Abraham, perfeccionada en la persona de Jesús. ¿No se siente usted privilegiado por eso? Que esa promesa me alcanza a mí por medio de Jesús, dada a un hombre llamado Abraham. Alabado sea el Señor. Vamos a leerlo de nuevo. Si va a aplaudir, aplauda. Alabado sea el Señor. Vamos a leerlo de nuevo, hermano, que esto me agrada mucho. Mire, ¿verdad? Detenidamente para entender. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así pues, dice el verso 5 en el mismo libro de Gálatas, capítulo 3, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravilla entre vosotros, lo que hace por las obras de la ley y por el oír con fe. Alabado sea el Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra en el verso 11,
y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por fe vivirá. Alabado sea el Señor. Por fe vivimos, hermano. Mire, yo tengo una petición delante de Dios sobre un hijo. Algunos conocen el caso. Vea, hermano, yo he llorado a solas. Le he pedido a Dios. He entrado en aflicción, en dolor. Los padres que están aquí, verdad, y tienen sus diferentes problemas, nosotros, cuando un hijo nuestro sufre, nosotros sufrimos más que ellos, hermano. ¿Seguro? O sea, yo me pongo el punto de vista como padre. No sé. Y es muy doloroso, hermano. Pero yo tengo mi fe puesta en Dios, que un día eso va a cambiar. Y por eso, porque Dios no me haga el milagro ahora, yo no voy a estar enojado, ¿verdad? Entristecido, viviendo como derrotado. No, hermano. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, hermano. Mire, yo dije ahorita que nosotros podemos transformar, ¿verdad?, a una persona, de quitarle ese yugo de esclavitud, ese yugo de aflicción, como lo hizo Pedro y Juan con el paralítico. Una joven llegó ante su padre cristiano y le dijeron a esa joven, por causa de una enfermedad terminal, difícil, destructiva, degenerativa, la joven 19 años, y le dice al padre con una mirada triste y apagada, y dijo la muchacha, ahora le salió, perdónenme la expresión, otra pata al gato. ¿Y qué te pasó?, le dice el padre, le pregunta. No puedo tener hijos. Y el padre le dice, te preocupes por eso. Eso no es nada para el Señor. El padre la abrazó. No lanzó ninguna palabra de exclamación, ¿por qué?, ¿verdad? Sino que oró y confió en el Señor y le dijo estas palabras. Eso no es nada para Dios. Y esa muchacha que le dijeron que no podía tener hijo, hoy tiene un hijo vigoroso, varón. ¿Se da cuenta? Este pudo transformar o quitar el peso de aflicción sobre aquella persona. Vamos a llevar a ese momento, bendito sea el Señor, a poder ayudar a otros. Y simplemente no podemos tener un acto de egoísmo. Sáname a mí, a mi esposa, a mis hijos, para otros. Cerremos nuestros ojos. Gloria al Señor. Yo quisiera orar en el nombre del Señor Jesucristo por su necesidad. Si usted tiene una petición delante de Dios, si usted necesita con urgencia recibir un milagro de Dios, pase aquí al frente, bendito sea el Señor. No importando cuál sea el milagro, o tengo una petición sobre un familiar, sobre un amigo. Yo como hombre no sé nada, pero Dios sí lo sabe. Aleluya, gracias Señor. Ese padre que abrazó a su hija era yo. Y yo le dije a mi hija, aparte de eso, Dios puede hacer un milagro, para Él no es nada, pero Dios no obra en un corazón duro. Bendito sea el Señor. Y primero oré por el corazón de mi hija para que no fuera duro ante
la presencia de Dios. Porque para Dios le es fácil obrar un milagro, pero un corazón duro, lleno de orgullo, de resentimientos, Dios no obra. Dios, como dice la alabanza, con mi fe te alcanzaré, te tocaré. Y hoy queremos, Señor, alcanzarte, Dios. Tu pueblo, Señor, ha reconocido, Dios, su posición delante de ti, Señor. Y es necesario, Cristo, escucharte, Señor. Dios, en el nombre poderoso de Cristo, yo conozco un Dios que se manifiesta en misericordia en la vida, Dios. Aquí está tu pueblo, Señor. Algunos, Señor, necesitan una sanidad, Dios mío, un milagro, Dios. Pero hoy lo ponemos delante de ti. Reconocemos, Dios bendito, de que tú eres esa roca inconmovible, Señor. Padre, que nosotros tenemos que fundamentarnos en ti, Señor. Y que tu pueblo hermoso, Dios, pueda fundamentarse en ti, Señor. Espíritu de Dios, paséate, Señor. Toca las vidas, Señor, sus necesidades, oh Dios, sus peticiones delante de ti, Señor amado. Padre, porque seremos como esa casa, Dios, que puede venir el río, el viento, soplar, pero no va a ser movida, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo, tú dijiste al ciego, Señor, que quiere que te haga, Dios. Enda rebeke iguaman se yerebeke iguaman siribikendere shamai. Enderebeke iguaman derebeke igua, Dios. Ven y socorra a Dios. Socorra a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Levante sus brazos. Levante sus brazos y crea a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Dios, aquí está la vida de tu Hijo, Dios. Hay muchas preguntas, Dios. El por qué, Dios. Hay muchos interrogantes, Señor, en esta vida. Paciencia y fe, Señor, debemos tener. Paciencia y fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Dios, los llantos, las lágrimas delante de ti, Señor, sabiendo, Dios, que tú eres quien hace las cosas, Dios, porque tu palabra es lo que nos aviva, Señor. No es lo que tenemos, Dios, porque cuando creemos en ti, Señor, tú haces nuestras vidas más prominentes, oh Dios. Aleluya. Delante de ti, Señor, estamos. Ministra, Dios, a tu pueblo, Dios.
Toca ahora, Señor. Mira, Dios, conforme a lo que se ha hablado, toca a través, Señor, de la alabanza. Ministra ahora, Señor, a tu pueblo, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Porque el apóstol Pedro, cuando pasaba, Señor amado, le ponían, Dios bendito, a los enfermos, que por su sombra, oh Dios, eran sanados, Dios. Pero hoy no es la sombra de Pedro, sino tu presencia en cada vida, Señor amado. Dios, hay cosas imposibles para el hombre, oh Dios, pero para ti son posibles, Dios bendito. Padre, y presento la vida de cada hermano, de cada hermana que ha pasado al frente, Señor amado. Que no se vaya con las manos vacías, Señor amado, sino que reciban hoy, Dios, en tu misericordia, te lo pido, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Oh Dios, que esta mujer pueda agarrarse de ti, Dios bendito, porque solamente agarrado de ti puede ser triunfante, Dios. Porque lejos de ti nada puede hacer, Dios. Porque ella triunfará, Señor bendito, pero es contigo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Oh Santo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, aleluya, Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, pido, Señor amado, por esta mujer, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Santo de Dios, oh Dios, imparte en ella, Señor amado. Imparte en ella, Señor amado, conforme a tu palabra, Dios, su necesidad, Dios, ahora delante de ti, Dios mío, Padre, porque tú eres, oh Dios, Padre de consolación, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Ahora te pido, Señor amado, que seas tú tocando, Dios, ministrando, Señor, esta vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.